Hubo un tiempo en el que el mar no tenía ley, un tiempo donde cruzar el océano significaba apostar tu vida contra el hambre, la enfermedad y la traición. Pero los piratas no nacieron como monstruos, nacieron como hombres desesperados, hombres que lo habían perdido todo, hombres que fueron traicionados por el mismo mundo que los creó. Porque la verdad es esta: los piratas no comenzaron como criminales, comenzaron como sobrevivientes. Y su historia es mucho más humana de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué miles de hombres eligieron convertirse en enemigos del mundo antes que seguir siendo esclavos dentro de él. El origen de los piratas. Los vikingos fueron inicialmente considerados piratas del norte, expandieron este modelo hacia Europa, saqueando y conquistando territorios costeros. Estos primeros piratas no solo buscaban riquezas, sino también recursos y poder. Las civilizaciones antiguas comenzaron a fortalecer sus flotas navales para combatir esta amenaza, pero la piratería nunca desaparece. La era dorada de la piratería. Siglo XVII. Las grandes potencias europeas dominaban el planeta. España, Inglaterra, Francia y Portugal enviaban enormes barcos a cruzar el Atlántico, cargados de oro, plata y riquezas robadas de América. Pero esas riquezas no eran para todos. En los barcos, la mayoría de los hombres vivía en condiciones brutales. Dormían hacinados, recibían azotes por desobedecer, comían alimentos podridos, y muchos morían antes de ver tierra otra vez. No tenían derechos, no tenían voz, no tenían esperanza. Eran herramientas desechables al servicio de imperios lejanos, y en ese infierno flotante, algo comenzó a romperse dentro de ellos. Algunos marineros comenzaron a preguntarse algo peligroso. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas para enriquecer a otros? ¿Por qué obedecer si el precio es nuestra dignidad? Y entonces un día dejaron de obedecer. Se rebelaron, tomaron el control de los barcos y eligieron un nuevo destino: la libertad. Ese fue el verdadero nacimiento de los piratas. No como ladrones, sino como hombres que decidieron dejar de ser esclavos. Convertirse en piratas significaba renunciar a todo. No había país que los protegiera, no había ley que los defendiera, no había regreso posible. Si eran capturados, serían ejecutados públicamente. Pero aún así, miles eligieron ese camino, porque por primera vez eran dueños de sus propias vidas. En los barcos piratas, las reglas eran diferentes. El botín se repartía entre todos. El capitán no era impuesto, era elegido. Y cualquier hombre tenía derecho a votar. En un mundo gobernado por reyes absolutos, los piratas crearon algo impensable: una forma primitiva de democracia. Pero la libertad tenía un costo. Cada amanecer podía ser el último. Las tormentas podían tragarlos sin dejar rastro. Las batallas podían convertir el mar en sangre, y aún así seguían adelante. Porque regresar significaba volver a las cadenas. Y algunos destinos son peores que la muerte. Muchos piratas eran hombres comunes. No nacieron violentos. Se convirtieron en lo que el mundo les obligó a ser. Producto de la injusticia, del abandono, de la desesperación, pero también del deseo de ser libres. Los corsarios fueron los primeros protagonistas de esta época, hombres contratados por los gobiernos para atacar barcos enemigos bajo autorización oficial. Sin embargo, muchos de ellos optaron por operar de forma independiente, convirtiéndose en los piratas que conocemos. Nombres como Barbanegra, Calico Jack y las famosas piratas Anne Bonny y Mary Read se hicieron legendarios en esta época, navegando por el Caribe y asaltando barcos españoles y de otras naciones. Nassau y Tortuga se convirtieron en refugios de piratas, lugares donde no existía la autoridad de las coronas europeas y donde reinaban sus propias leyes. En estos puertos, los piratas intercambiaban botines, reparaban sus barcos. Sus historias cruzaron océanos. Para los imperios, eran criminales. Pero para muchos hombres pobres eran símbolos. La prueba de que era posible romper las cadenas, de que incluso el hombre más olvidado podía desafiar al mundo. Sin embargo, la organización dentro de una tripulación pirata era sorprendentemente democrática para su época. Los piratas seguían un código, conocido como el CAL, Código de los Piratas, que establecía reglas claras sobre cómo se dividía el botón, cómo se tomaban decisiones importantes y qué castigos se aplicaban a quienes violaban estas normas. Por ejemplo,
Si un pirata resulta herido en combate, recibirá una compensación. A pesar de esta organización, la vida a bordo era peligrosa. Los combates con otras naves, las tormentas y la constante amenaza de captura por parte de las armadas reales hacían que la vida de un pirata fuera brutal y corta. La verdad que pocos entienden. La historia fue escrita por los imperios. Y los imperios llamaron criminales a quienes no podían controlar. Pero detrás del mito había seres humanos. Hombres que eligieron el riesgo antes que la sumisión. Hombres que eligieron el mar antes que la esclavitud. Hombres que lo perdieron todo excepto su libertad. Y quizá por eso, siglos después seguimos recordándolos. Porque en el fondo, todos entendemos ese deseo. El deseo de ser libres. El declive de la piratería. A medida que la comunidad pirata aumentaba, la violencia se incrementaba en las ciudades costeras y los buques corrían más riesgos. Juicios públicos y ejecuciones se volvieron comunes, siendo una manera de advertir a quienes consideran unirse a esta vida. Para mediados del siglo XVIII, la piratería en su forma tradicional había prácticamente desaparecido. Sin embargo, su legado cultural sigue vivo hasta el día de hoy en libros, películas y tradiciones. Y la realidad es que los piratas existen y nunca desaparecieron. Cuando escuchamos la palabra pirata, imaginamos barcos de madera, banderas negras y hombres con parches en el ojo. Pero la verdad es mucho más inquietante. Los piratas no desaparecieron. Siguen existiendo. Y operan en nuestros océanos ahora mismo. Solo que hoy, no usan espadas, usan armas automáticas, motores rápidos y tecnología moderna. La piratería actual es una realidad peligrosa que ocurre en algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo, especialmente en regiones como el Golfo de Guinea, frente a las costas de África Occidental, el Estrecho de Malaca, en el sudeste asiático, y durante años, frente a las costas de Somalia. Estos piratas modernos atacan buques cargueros, petroleros e incluso embarcaciones privadas. Se acercan en lanchas rápidas, suben a bordo en minutos y toman el control. A veces roban dinero, combustible o mercancía, pero en muchos casos buscan algo más valioso, rehenes. Los secuestran y exigen rescates que pueden alcanzar millones de dólares. Para las víctimas, el tiempo se detiene. Pueden pasar semanas o meses en cautiverio, viviendo con miedo, sin saber si volverán a ver a sus familias. ¿Por qué alguien se convierte en pirata hoy? La respuesta es tan antigua como la propia piratería: desesperación. Muchos piratas modernos provienen de regiones donde la pobreza es extrema, donde no hay empleos, donde el Estado es débil o inexistente. Para algunos, la piratería no es una aventura, es una forma de sobrevivir. En lugares como Somalia, por ejemplo, la pesca ilegal extranjera y la falta de oportunidades dejaron a comunidades enteras sin sustento, y algunos hombres tomaron una decisión peligrosa: el mar o el hambre. Esto es un problema global, ya que hoy, más del 80% del comercio mundial se transporta por mar. Eso significa que miles de barcos cruzan los océanos cada día. Y donde hay riqueza, hay riesgo. Por eso, muchos barcos modernos ahora viajan con medidas de seguridad, guardias armados, sistemas de vigilancia, protocolos de emergencia. Algunos incluso entrenan a sus tripulaciones para enfrentar ataques. Aún así, el peligro nunca desaparece por completo, porque el océano es inmenso y no tiene fronteras. La piratería cambió pero no murió. Los piratas de hoy no buscan fama, no buscan leyendas, buscan dinero. Pero su existencia revela algo más profundo. La piratería sigue siendo una consecuencia de la desigualdad, la pobreza y el abandono. Es el reflejo de un mundo donde, para algunos, las opciones son pocas, y el riesgo parece la única salida. Los piratas no son fantasmas del pasado, son una realidad del presente. Y mientras existan lugares donde la desesperación supere a la esperanza, el mar seguirá teniendo piratas. Porque los piratas no fueron solo ladrones, fueron una consecuencia de un mundo injusto. Y su legado no vive en el oro que robaron, vive en la historia que dejaron atrás. Si te apasionan estas historias ocultas, donde la realidad es más impactante que el mito, suscríbete ahora al canal, porque aquí descubrirás las verdades que la historia nunca te contó. Y recuerda, a veces, los villanos de la historia
Solo eran hombres que se negaron a obedecer. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas historias como esta crees que nunca nos contaron? Historias reales. Historias humanas. Historias que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Si te apasiona descubrir los secretos ocultos de la historia, este canal es para ti. Puedes darle like al video, dejarme tu opinión y suscribirte ahora para formar parte de esta comunidad que busca la verdad detrás del mito y lo insólito de la historia. Porque aquí, cada video es un viaje al pasado que cambiará tu presente. Suscríbete y descubre la historia como nunca antes te la habían contado.